Pregunta para todos ustedes. Si ustedes ahorita se quisieran retirar, ¿podrían? ¿Tienen claro cuánto gastan al año y tienen suficiente dinero en el banco para vivir como viven hoy por los siguientes 30 años? ¿Ustedes saben cuánto necesitan en cuántos más años para poderse retirar? Digo, nada más estoy hablando del retiro, ¿eh? Todos aquí en el estudio hicieron cara de compungidos. Esta es una partecita de nuestras finanzas personales. Exacto, pero a ver, el libro nuevo de Sofía, que todos deben de comprarlo ya, es Finanzas para la Vida Adulta. O sea, cómo podemos manejar financieramente nuestra salud, pero también yo te diría, Marta, que la emergencia más grande para alguien entre sus 30 y 50 es que se lleguen a enfermar los papás y que no tengan ningún tipo de protección alrededor de la salud. ¿No sabes cuántos GoFundMe? Bueno, sí. Ahora sí que ya nos vamos a meter en el chisme del lavadero, pero hasta Kimberly Loaiza su familia andaba haciendo también ahí una colecta porque no tenía gastos médicos mayores la mamá y salieron algunos famosos a ponerle por ahí. Kenia Oz, por ejemplo, ¿no? Le donó 5 millones de pesos de una cuenta de hospital, que eso era lo que llevaban. Entonces, eso es uno de los grandes temas. No, pues de hecho, déjame decirte una cosa. Estamos clarísimos. Esta semana, al principio, trajimos un broker de seguros, porque no es posible que hay gente que no tiene seguro de gastos médicos. Entonces, bueno, de eso va el libro. El libro va Salud. El segundo capítulo es Bienes Raíces, que habla de un sueño que hoy vamos a hablar justo de eso de si vemos imposible el comprar casa, por dónde empezamos, si es real, si no es real, a qué se debe. Y el tercer capítulo es relaciones y dinero. Entonces, ¿presto dinero, no presto dinero? ¿Cómo pongo mis límites? Dinero en pareja. Justamente este sándwich de, ok, yo ahorita estoy en el momento de vida en el que tengo mis propios gastos o tengo hijos, pero también estoy viendo si mis papás se ocuparon o no de pues, su retiro o su salud o su lo que sea. Y entonces, ¿cómo puedes ir con ese tipo de situaciones? Pero a ver, hoy empecemos hablando de cómo le haces para comprarte tu primer metro cuadrado. Pero después hablemos de la salud. Y después hablemos de la lana y la pareja. Porque ¿sabes qué me quedé pensando ahorita con el cuento del retiro? Creo que muy pocos tienen planes de retiro y deberíamos de verdad hacer el masterclass de eso. Que en el mejor escenario, estamos todos de acuerdo, que el día que nos retiremos, queremos seguir viviendo como estamos viviendo hoy. Claro. Y va a ser horrendo lo que les voy a decir, pero es para meterles un susto. Ustedes se han fijado que la gente mayor vive pues en unas condiciones claro que no era como vivían cuando eran jóvenes. ¿Me entiendes? No, y además como apretados, híjole. Y hay gente que llega al retiro, que los que tuvieron la suerte un poco de tener pensión, llegan al retiro con deudas. Entonces, tenemos que hacer un par de cosas ahí diciendo, ok, ¿cómo le hago para sanear mis finanzas ahorita, pero cómo vivo mejor en este momento de la vida? Y como dices tú, no padecer en esta etapa. ¡Qué horror! ¿Cómo le haces para comprar tu primer metro cuadrado? Vamos a hablar primero de la parte de por qué es tan complicado comprar casa. Sí han subido mucho los precios de los inmuebles porque hay una falta de planeación y de políticas públicas, se está construyendo menos vivienda que antes. Hay también los salarios se han estancado, entonces el poder adquisitivo es menor. Antes a lo mejor está mucho el trauma, ¿no? De millennial, de mi papá a los 20 y tantos ya tenía una casa y yo vivo con 6 roomies, ¿no? Y sí, efectivamente eso ha sido más complicado. También ha subido el tema de los costos de construir la vivienda, el acero, el cemento, etcétera. Y también, pues, de alguna forma, como que no vivimos exactamente igual que como se vivía antes. Pero, y justo está padrísimo, Shanat, que tú les cuentes tu experiencia, porque sí hay un tema en el que si tú empiezas a trabajar por esa meta, que a lo mejor hoy la ves imposible, sí la puedes lograr. Que te tienes que ajustar, sí, que hay que cambiar muchas cosas, sí, pero sí hay una especie de patrón de cómo empiezas. Entonces, yo lo que le digo a la gente es cuando te está entrando la cosquillita de que sí quieres comprar una casa, lo primero antes de obsesionarte con, ay, ¿cuánto en el mercado? O es que cuestan carísimo las casas. A ver, esa casa que tú te quieres comprar, ni siquiera piensas en el enganche. Piensa en tu primer metro cuadrado. Si vas poniendo los checks, que eso es importante, es más fácil lograrlo. Entonces, primer check, ahorrar para tu primer metro cuadrado, porque de ahí te vas a avanzar, ¿no? Segundo check, checar cómo estás en el historial crediticio.
De repente hay un montón de gente, Marta, y en algún momento que ha venido Fernando Sotogey aquí a hablar del tema de hipotecas, a lo mejor puedes tener buen sueldo, pero paga siempre tarde la tarjeta. O tienes un crédito de hace 20 años que según tú ya ni contaba, pero lo están reviviendo en el buró. Exacto, ahí salen todos los esqueletos crediticios cuando vas a comprar una casa. Entonces, un año antes o si vas a pedir crédito, pues sí hay que estar revisando esa parte. Muy recomendable también decir, oye, a la par que voy ahorrando para este objetivo, pues separo ese dinero, lo pongo a trabajar y también puedo ir armando, digamos, este fondo de emergencias para que hay mucha gente que le da miedo aventarse una hipoteca porque, oye, ¿y si pierdo la chamba? Oye, ¿y si pasa pues algo en el contexto económico, etcétera? Que bueno, primero, si tienes una chamba, si eres asalariado y tienes un empleo, pues entonces tienes un seguro de desempleo en tu crédito que te cubre ciertos meses y varios eventos a lo largo de la vida del crédito, entonces eso es un primer tema. Pero la segunda es que pues, tú ya hiciste una inversión en ese inmueble y ya tienes un capital y seguramente, digo, si pasara al mes siguiente de que la compraste, pues sí que mala pata, pero si pasa unos años después, seguramente ese inmueble ya tiene una plusvalía mayor y en último, los casos extremo, dramático, terrible, pues lo vendes, ¿no? Pero es que es el miedo. Sí. Es el miedo de creer que no vas a poder. Pero les tengo una noticia. No sé cómo sucede, es algo mágico, que acabas pudiendo. Te sale más chamba, te pones más las pilas, buscas más trabajo, diversificas tus entradas, cortas ciertos gastos tontos. Te organizas a trancazos. Y te voy a decir algo cuando uno compra su primera propiedad. Dejas de gastar en un río de estupideces, por lo menos en lo que se te pasa el susto. Nada más lo que pagaste por la escritura ya es suficiente susto financiero para decir que ese es entre el 7 y 8% del valor de la propiedad, ¿no? Ya con eso dices, no, sí le voy a bajar los gastos. Y justamente algo que pasa es, la gente en promedio cambia de vivienda alrededor de cada 8 años. Eso es el promedio. Entonces, muchas veces, sobre todo los millennials y centennials dicen, oye, es que no me alcanza para nada. Pues cómprate algo un poco más chiquito y haz la famosa escalera a la vivienda, que también Fernando Sotogey la platica justo mucho y ha venido a contar de eso. Y eso en algún momento lo vas a poder usar para el enganche de lo que sigue. Si tú quieres, a lo mejor ahorita puedes comprar solo un estudio o algo muy chiquito. Compras eso y cuando eso sube de valor, dices, lo vendo y con lo que gané con la plusvalía ya después de haber pagado el crédito, eso puede ser el enganche de algo más grande. Y ya una vez que llegas, digamos, a tu casa top, pues ahora es bajar, ¿no? O sea, a la casa también le puedes llegar a sacar el capital que le metiste y decir, ok, pues tengo una casota, ya no tengo 3 hijos, un perro y 4 pericos, pues a lo mejor me puedo pasar algo más chico. Y eso también es parte hasta de la planeación del retiro que decíamos. ¿Cómo vas a manejar tus inmuebles y los flujos para decidir, pues, eso que va subiendo de valor, que puede llegar a ser algo que funcione, ¿no? Entonces, hay muchas formas de invertir en bienes raíces. Ahorita que estabas diciendo tú, bueno, el primero y luego el segundo y luego el tercero y luego el cuarto. También hay una forma que no es a través de inmuebles físicos, sino de fideicomisos de inversión de bienes raíces, las famosas fibras. Hay un grupo de instrumentos que se llaman fibras, que invierten en naves industriales, centros comerciales. O sea, todos ustedes en algún momento han consumido en algún lugar que quien es dueño del inmueble es una fibra. Porque en México, por ejemplo, Torre Mayor es de una fibra, muchos centros comerciales gigantes son de fibras, las naves industriales del norte también son de fibras. Entonces, ¿ellos qué hacen? Que te pagan rentas a partir de eso. Entonces, creo que hay una dicotomía en esta generación de está imposible comprar casa. Ya vimos con casos reales que tienes que hacer una organización financiera distinta. Sí, pues ni modo, adiós Avocado Toast, adiós festivales, adiós algunos viajes por ciertos momentos. Pero también hay otras alternativas que a lo mejor generaciones anteriores no tenían, como esto. Hay fibras que cuestan menos de 20 pesos. Entonces, con lo que te compras unas papitas, digo, obviamente no te van a dar rentas millonarias con 20 pesos, pero pues vas acumulando y a partir de ahí generas más. Así que creo que en esta generación yo entiendo que sí hay mucho este sentimiento de no se puede, de es difícil, de cada vez está más imposible y sí hay una crisis real de la vivienda, pero también digamos que en este tema de que los boomers nos dicen mucho de repente o los ex a los millennials y a los centennials de, ay, deja de gastar en tonterías y estos, pero es que si de todos modos está todo muy caro, pues mejor me lo gasto y lo disfruto. Pues como que hay que llegar a un punto medio donde de alguna forma, si tú realmente tienes esta meta,
vas construyendo para allá. Yo a mis alumnos les digo mucho que si quieres crecer financieramente tienes que tener una meta imposible. Una meta que hoy no tengas ni idea de cómo vas a cumplir y muy probablemente la de la casa puede ser una, que digas, oye, yo tendría que ahorrar 10 años para el enganche. Pues póntela 10 años. Y lo más probable es que si te vas organizando, si haces lo del primer metro cuadrado, si ahorras realmente para tu enganche, si vas cuidando tu historial crediticio, si tienes esta disciplina de ahorrar el 30% de tus ingresos porque es lo que vas a necesitar pagar de hipoteca, va a llegar el punto en el que a lo mejor no va a ser en 10 años, sino en 3. ¿Cómo sabes si no puedes porque crees que no puedes o no puedes porque neta no puedes? Yo creo que sí, siempre todas estas cosas, o sea, porque hay drama y hay números. Entonces, si le quieres bajar al drama, necesitas hacer números. Entonces, si tú hoy tienes unas deudas estratosféricas y no tienes 30% de tus ingresos que puedas destinar a una hipoteca y no tienes dinero para destinar a un enganche, evidentemente, financieramente, ahorita no puedes. Eso no quiere decir que nunca vayas a poder. También puede ser que el primer inmueble que quieras comprar o que sería funcional para ti para vivir, pues evidentemente es mucho más caro, que también le pasó a Shanat que empezó a ver y pues fue mucho más caro de lo que a lo mejor te permite tu presupuesto. Pero parte del problema es, si no empiezas, es como el huevo y la gallina. O sea, si no empiezas a ahorrar una parte porque sientes que de todos modos no puedes, a veces hay otras cosas que compiten. O sea, no estamos negando que está difícil, pero el punto es, si quieres lograr cosas que no todo el mundo tiene, pues tienes que hacer cosas diferentes. Entonces, ejemplo, tendríamos que empezar a ver, ok, si hoy no tengo un peso partido por la mitad, ¿cómo le puedo hacer para empezar a ahorrar desde el primer metro cuadrado para llegar eventualmente a un enganche? Si hoy tengo un montón de deudas, pues me tengo que meter a ver qué es lo que está pasando con esas deudas. Si no están creciendo mis ingresos, hay otras oportunidades de ganar dinero, porque muchas veces mucha gente me dice, no, es que a mí me pagan muy mal en mi trabajo. Seguramente hay otras personas que pueden tener el mismo trabajo que tú con otros ingresos mejores. Entonces hay que buscar muchas veces si esto es así para todo el mundo, de verdad es 100% así, o es para mí así en este momento. O sea, al final creo que hay una parte que no podemos cambiar, que tiene que ver con el sistema, que es con lo caro que se está volviendo, con lo difícil que es que sea dentro de la misma ciudad. Y a veces también eso puede ser una pregunta, oye, ¿mi mismo trabajo lo podría hacer de forma remota en otro lugar si mi sueño de verdad es comprar una casa? Pues esa es otra posibilidad. El problema es muchas veces que movemos la situación y la complicación del mercado de vivienda como está, entonces ya nos desanimamos y no investigamos si para mí podría llegar a ser viable o qué tengo que hacer para que para mí sea viable. Si quieren conseguir cosas nuevas haciendo lo mismo, ahí sí va a estar cañón. Y a ver, hay muchas personas que tienen ciertas posibilidades que les pueden ayudar a hacer mucho más viable esta meta. A lo mejor si en tu trabajo tienes Infonavit, si tienes una buena lana en la subcuenta del Infonavit, eso te puede ayudar un montón y ni siquiera tienes que pedir el 100% del crédito con el Infonavit. Puede ser un bancario y ese te ayuda en parte. También a veces lo vemos como muy grande es que yo tendría que tener todo el dinero para el inmueble o tendría que tener todo el enganche o ya tendría que tener este 30% que puedo separar. Si puedes empezar a ahorrar este 1% y ya está etiquetado y dice, esta es mi primer metro cuadrado o este es mi enganche, a lo mejor es más fácil liberar otros recursos, empezar a ver otras oportunidades, pero si no empezamos y además ya tenemos compradas todas las variables, yo sé que no está nada fácil y menos si tienes un solo ingreso, tienes hijo o hija o hijos. Por supuesto que tiene sus dificultades, pero siempre puedes voltear también a ver la historia de quien con las mismas condiciones que tú sí lo logró. Entonces es parte de voltear a ver más esos ejemplos que lo que nos dice que no se puede.